Ok, muy buenos días a todos nuestros participantes en la sesión de hoy. En nombre de Software Shop les damos la bienvenida al evento Gestión de Riesgo de Mercado utilizando Risk Simulator. Les agradecería que por favor vía chat me confirmen el buen audio, uno esto, y dos, nos escriban desde donde nos están acompañando, desde donde nos saludan, para dar inicio entonces a la presentación. Ok, Javier nos saluda desde Bogotá. Gracias, Javier. Me gustaría saber si los demás asistentes también tienen buen audio. Ok, Marcelo nos comenta que sí, los videos se pueden bajar de la plataforma después de editarlos. No, los videos no se pueden descargar de la plataforma, pero pues sí puedes tener acceso ilimitado a cada uno de los videos que se carguen en la plataforma. María Torres me dice que hay problemas con el audio. Por otro lado, Javier, Claudia, me confirman el buen audio. María Torres, no sé si podrías por favor revisar tu configuración. De pronto es tu equipo, ya que dos asistentes pues me están confirmando el buen audio. Asimismo, antes de dar inicio, me gustaría, como es costumbre, preguntarles si dentro de los participantes hay personas que ya han tenido una aproximación al uso de RISC, o si por el contrario hay personas que pues es la primera vez eh, que van a trabajar con el simulador. Lo anterior, pues, para conocer pues en qué nivel estamos, ¿cierto? Y asimismo, pues, con qué velocidad puedo desarrollar el evento. Entonces, ok, María ya mejoró sus problemas con el audio. También veo que hay gente por primera vez. Entonces, perfecto. Voy a dar inicio entonces, voy a compartirles mi pantalla. Antes de esto voy a abrir el simulador. Ok, me gustaría por favor que me confirmaran si ya están viendo mi pantalla. Mauricio también nos comenta que hasta ahora está iniciando en el uso de la herramienta. Ok, gracias Mauricio por confirmarme la pantalla. Ok, bueno, yo les voy a pedir un favor, y es que veo que me están dando respuestas, me están contestando a mis preguntas, eso está excelente, pero lo están haciendo a través de dos ventanas. Una es la de preguntas y respuestas y otra la de chat. Les agradecería si, por favor, cualquier inquietud o comentario que tengan lo realizamos a través de la ventana de chat.
y no de P y R, ¿cierto? Preguntas y respuestas. A través de la ventana de chat, simplemente porque pues, se me facilita a mí observar en mejor forma la ventana de chat que la ventana de preguntas y respuestas. Entonces les agradezco que por favor cualquier inquietud o comentario a través de la ventana de chat. Listo, Alberto también confirma que está viendo mi pantalla, perfecto. Entonces, voy a dar inicio. Bueno, el tema de hoy, ¿cierto? Es gestión de riesgo de mercado. La idea es utilizar el simulador RISC, ¿cierto? Para trabajar esto. Antes de dar inicio pues, a la presentación como tal de cómo usar el simulador, me gustaría entonces dar una pequeña introducción a lo que es el riesgo de mercado, qué indicador utilizamos para calcularlo y de esta manera pues ya usar la herramienta para gestionar el riesgo. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta, pues no hay problema con que la hagan durante la presentación, no hay ningún problema. Sin embargo, si quedan preguntas sin resolver, ¿cierto? Porque como la presentación es de solo 1 hora, puede que el tiempo no nos alcance. Ustedes me pueden escribir al correo que aparece en pantalla. O incluso, si desean que les envíe los archivos con los que vamos a trabajar hoy, ustedes me pueden escribir a ese correo andres.cruz@software-shop.com. Ustedes me escriben ahí solicitando la información y bueno, pues en el transcurso de la jornada yo estaré contestándoles. ¿Listo? Me gustaría saber entonces dentro de los participantes qué entienden por riesgo de mercado, qué concepto tienen, qué se les viene a la cabeza cuando hablamos de riesgo de mercado. O si definitivamente no les suena a nada, no tienen ninguna idea de qué es el riesgo de mercado. Ok. Bueno, antes de hablar qué es el riesgo de mercado, pues, ok, bueno, sí, ya nos están dando una definición, una opinión, ¿cierto? Dicen que el riesgo de mercado son las desviaciones en tipo de cambio y tasa de interés. Efectivamente, cuando yo hablo de riesgo de mercado, tengo pues, distintos factores que afectan mis retornos, por así decirlo, ¿cierto? Uno de estos son el tipo de cambio, efectivamente, y la tasa de interés. ¿Qué pasa cuando el tipo de cambio varía o cuando la tasa de interés varía? Efectivamente, pues esto me va a afectar a mí el riesgo que yo estoy asumiendo en mis inversiones, ¿cierto? Voy a cerrar acá un momento esto. Perfecto. Listo. Uno de los indicadores o el indicador reina, por así decirlo, el indicador principal que utilizamos para calcular o gestionar el riesgo de mercado es el valor en riesgo o el value at risk, ¿cierto? Con el simulador nosotros pues además de realizar pues, el cálculo del VAR, podemos extrapolarlo a cualquier horizonte temporal o dividirlo por medio de percentiles. Entonces, bueno, sí, el VAR es lo que me indica a mí cuál es mi riesgo de mercado, ¿cierto? Pero miremos qué es el VAR. El VAR, o el valor en riesgo, no es otra cosa más que la máxima pérdida esperada de una inversión, ¿cierto? Una inversión sea en bienes raíces, en el mercado bursátil o algún crédito que yo tengo, ¿cierto? Es la máxima pérdida esperada, la máxima
pérdida probable en un intervalo, con un intervalo de confianza dado y en un horizonte de tiempo, ¿cierto? De nuevo, el VAR o el valor en riesgo es lo máximo que yo voy a llegar a perder en un horizonte de tiempo. Generalmente es a un día, 5 días, 10 días, con un nivel de confianza. Este nivel de confianza puede variar perfectamente entre el 99.9%, el 99.5%, el 95%, el 90%, ¿cierto? Entonces depende de mi nivel de confianza, pues, o mi nivel de certeza. Asimismo, yo voy a estimar el valor. ¿Cómo voy a eh, calcular el VAR utilizando mi simulador? Efectivamente, si ustedes buscan, digamos, en internet, van a encontrar la fórmula en que se calcula el VAR para una inversión, ¿cierto? Que es unos productos, ¿cierto? El valor de la inversión, la desviación estándar, el tiempo, la raíz del tiempo, bueno, en fin. Yo puedo calcular también el VAR utilizando el simulador. ¿Por medio de qué? Por medio del método de Monte Carlo. Ahora les pregunto a ustedes, ¿tienen alguna idea o qué se les viene a la cabeza cuando yo les digo simulación de Monte Carlo? O si definitivamente no tienen ningún conocimiento de qué es una simulación de Monte Carlo. Ok, bueno, veo que estamos muy tímidos hoy. Entonces, el VAR yo lo voy a calcular utilizando el método de Monte Carlo. Este es el más utilizado en la práctica y en él se tienen en cuenta no solamente datos históricos, sino que también se genera una serie de rentabilidades de manera aleatoria, esto es clave, aleatoria, a fin de simular todos los escenarios posibles. Ok, bueno, Carmen me dice, no conozco Monte Carlo. Mauricio nos comenta que el método se utiliza para realizar una estimación de las posibles pérdidas. Efectivamente, Liz. ¿En qué consiste el método de Monte Carlo? Ya vimos que se utiliza, perdón, no solamente teniendo en cuenta la data histórica que yo tengo, sino que también me va a generar información aleatoria para simular escenarios. Entonces, el método de Monte Carlo se utiliza efectivamente para realizar simulaciones. El método de Monte Carlo entonces permite ver todos los posibles resultados de las decisiones que tomamos y evaluar el impacto del riesgo. Cuando yo hago estas dos cosas, ¿cierto? Cuando yo miro los resultados de mis decisiones y evalúo el impacto, el riesgo, yo voy a lograr tomar decisiones más asertivas. La simulación de Monte Carlo es una técnica matemática computarizada, ¿cierto? Se realiza a través de una máquina, de un computador, que permite tener en cuenta el riesgo en análisis cuantitativo y, pues como ya lo mencioné, nos permite lograr una mejor toma de decisión. Esta técnica se utiliza por profesionales en campos tan distintos como las finanzas, la gestión de proyectos, en el sector energético, manufacturación, en ingeniería, investigación y desarrollo, seguros, petróleo, gas, transporte, medio ambiente, etc. Es decir, la simulación de Monte Carlo se puede aplicar a cualquier metodología de pronóstico, siempre y cuando sea cuantitativa, ¿cierto? La simulación de Monte Carlo, por otro lado, ofrece una serie de posibles resultados, como ya lo mencionábamos, son resultados aleatorios, así como la probabilidad de que se produzcan según las medidas tomadas. Ya vamos para las personas que no tienen claro el concepto de simulación de Monte Carlo, ya
con la herramienta, lo miraremos más en detalle. La simulación de Monte Carlo también nos permite obtener los valores extremos, posibilidades extremas, ¿cierto? Los resultados de tomar la medida más arriesgada. ¿Qué pasa cuando yo me voy por un valor extremo? La medida más arriesgada y la más conservadora. ¿Para qué? Para mirar todos los posibles escenarios, asimismo sus consecuencias, y de nuevo, pues tomar decisiones más asertivas. Los científicos, bueno, eso es dato curioso nomás, los científicos que trabajaron con la bomba atómica en el proyecto Manhattan, ¿cierto?, en la Segunda Guerra Mundial, utilizaron esta técnica por primera vez. Le dieron el nombre de Monte Carlo, ¿cierto?, debido a la ciudad turística de Mónaco, ¿cierto?, por los lados de Francia y esto, en el Mediterráneo. Pues Mónaco es una ciudad conocida por sus casinos y allí hay un casino que lleva este nombre, Monte Carlo, ¿cierto? Y allí entonces surge esta metodología. Es increíble, eso ya como un paréntesis, increíble que pues de la construcción de una bomba atómica haya surgido esta metodología. Ok, voy a pasarme al simulador un momento antes de continuar. Les voy a explicar para las personas que no manejan o que no conocen nada del simulador, voy a explicarles brevemente qué es el simulador y ya entramos a trabajar con el ejercicio que tengo preparado. Entonces, el simulador de riesgo es un complemento de Excel, trabaja como add-in de Excel, es decir, si yo abro Microsoft Excel, me va a aparecer como una pestaña en la parte superior. Si yo vengo a esta pestaña, voy a obtener el siguiente menú. Observemos en la parte superior y observemos acá. Todo el menú que yo encuentro en la parte superior es el mismo que voy a encontrar cuando doy clic en este botón. ¿Cierto? Acá tengo nuevo perfil, editar perfil, cambiar perfil, supuestos, pronósticos, optimizaciones, herramientas analíticas y demás. Entonces todo lo que yo tengo acá arriba también lo voy a encontrar de forma vertical acá. El simulador se encuentra dividido o segmentado en diferentes módulos. El primero tiene que ver con el manejo de mi perfil. Siempre que yo voy a trabajar algún ejercicio con el simulador, debo tener algún perfil activo. ¿Para qué? Pues para poder trabajar. Si yo no tengo un perfil activo, no voy a poder trabajar con el simulador. No me van a guardar los cambios que haga y demás. Entonces acá yo tengo el manejo de mi perfil. Esto que tengo acá, supuestos y pronósticos, van de la mano con este módulo de simulación. Todo esto es lo de simulación de Monte Carlo. Para correr una simulación yo necesito unos supuestos de entrada y un pronóstico de salida, que eso lo veremos más adelante. Y acá corro mi simulación. Tengo un copiar, pegar y eliminar del simulador, no de Excel. Esto es clave. Tengo otro módulo que tiene que ver con pronósticos, regresiones, análisis de series de tiempo, pronósticos un poco más avanzados, modelos ARIMA, econometría básica, extrapolación no lineal y demás. Tengo mi módulo de optimización, ¿cierto? Que puedo trabajar optimizaciones. Tengo 26 herramientas analíticas. Sí, 26 herramientas analíticas. ¿Para qué? Pues como su nombre lo indica, ¿cierto? Para analizar mi información. Puedo crear reportes, crear tablas estadísticas, exportar o importar datos, realizar ajustes de distribución, análisis de sensibilidad y demás. Este módulo que tengo acá es de opciones reales, esto no lo vamos a trabajar hoy. Árboles de decisión, también puedo crear árboles de decisión utilizando el simulador. Y bueno, lo que yo siempre digo, cuando yo estoy conociendo o trabajando con un nuevo programa, un nuevo software, mi mano derecha siempre va a ser mi manual del usuario. En este caso, la ventaja que tiene este manual del usuario es que es muy
amigable, por así decirlo, con el usuario y nos permite trabajar paso a paso, casi que nos lleva de la mano por el uso del simulador. Entonces, es bastante explícito. Vamos a observarlo acá. Ok, bueno. Mi equipo está un poco lento el día de hoy, pero bueno, podemos acceder también al manual para pues aprender a manejar el simulador. Quiero mostrarles acá. Nos dice cómo correr una simulación de Monte Carlo. Nos dice inicia un perfil, defina un supuesto, un pronóstico, corra la simulación, interprete los resultados. Pero también nos muestra el paso a paso acá, cómo crear el perfil, cómo activar las correlaciones y demás. Entonces observamos que es bastante amigable. Ok, bueno, ese sería como el resumen de lo que es el simulador. Ahora sí, ¿qué información tengo yo acá? Tengo unos datos históricos de unos precios. Esto fue un ejercicio, esto fue el resultado de un ejercicio que trabajamos en un webcast anterior. Para las personas que asistieron, pues ya lo tendrán, ¿cierto? Para las que no asistieron al anterior webcast, pues no hay ningún problema. Yo les envío el archivo una vez finalicemos la presentación. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo acá? Simplemente unos precios históricos de unas acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia. Perdón. Ecopetrol, que es una empresa petrolera. Éxito, que es una empresa del sector comercio. Celsia, Celsia y EEB, la empresa de energía de Bogotá, hacen parte del sector industrial. Entonces tenemos diversificado entre comillas, ¿cierto? Nuestro portafolio, tenemos un portafolio con 4 acciones de diferentes sectores, esto con el fin de disminuir un poco la correlación entre los activos. Y tenemos datos históricos del 2 de enero del 2009 hasta el 30 de diciembre de 2009. Solamente un año de información. Tenemos la rentabilidad diaria de cada uno de estos activos, la rentabilidad diaria. Acá tengo yo mi matriz de correlación, ¿cierto? Qué tan correlacionados se encuentran los activos. Observemos que son correlaciones negativas o muy bajas, ¿cierto? La más alta es entre Celsia y Ecopetrol del 18%, lo cual, pues, bueno, pues no me parece tan alto, pues, en comparación con las otras, ¿cierto? Ok, la matriz de correlación simplemente, pues, para mirar, pues, como su nombre lo indica, ¿cierto? Qué tan correlacionadas están las acciones entre sí con el fin de diversificar mi portafolio. Acá yo tengo también la matriz de correlación, me la genera el simulador. De ahí traigo yo esa información para acá. O la puedo generar a través de Excel, no hay ningún problema. ¿De dónde saqué yo esto y qué es esto? Les voy a explicar. Entonces tengo mi matriz de correlación. Aquí al lado tengo, bueno, pues la misma matriz, ¿cierto? Acá está completa, la diagonal. Tengo matriz de varianzas y covarianzas, ¿cierto? Para mirar los riesgos. También podría ponerlo porcentaje, no hay ningún problema. Y acá yo tengo la información de mi cartera. Tengo las acciones, los retornos, la desviación que sale de esta matriz, los pesos que van a tener cada una de estas acciones dentro de mi portafolio, unos mínimos y unos máximos. Los retornos del portafolio, la varianza del portafolio,
la desviación estándar, ¿cierto? Raíz de la varianza, y mi coeficiente de Sharpe, o el ratio de Sharpe, que es simplemente un indicador que me muestra la relación que tengo yo entre los retornos y el riesgo o la desviación de mi portafolio. ¿Listo? Ok, hay una pregunta, dice, para calcular la rentabilidad, ¿por qué se utiliza el logaritmo? No es que tenga que ser explícitamente, o se deba calcular así, es una de las formas en que yo calculo la rentabilidad, ¿cierto? Yo puedo quitarle el logaritmo. A mí me gusta trabajar con logaritmos, simplemente por eso lo utilizo, ya es costumbre. Yo puedo mirar la variación diaria, ¿cierto? 1.489, el dato anterior sobre el dato inicial menos 1, ¿cierto? Yo puedo mirar la rentabilidad así también, una variación. O con el logaritmo, observemos que cambia muy poco. 1.489 de esta forma y con logaritmo 1.478. ¿Cierto? Entonces es simplemente ya costumbre, yo acostumbro trabajar la rentabilidad es así, ¿cierto? Eh, pero pues también se puede una variación normal. Entonces les estaba diciendo, tengo yo el coeficiente de Sharpe, una relación entre riesgo y rentabilidad, que es lo que yo espero manejar. Y ahora sí les muestro un poco la herramienta. Yo les mencionaba, para crear o realizar una simulación de Monte Carlo, si yo le diera correr, bueno, entonces, para correr una simulación de Monte Carlo yo necesito dos cosas. La primera, unos supuestos de entrada, es decir, las variables que van a afectarme o que van a cambiar o que van a variar. Estas son mis supuestos de entrada. Y mi pronóstico de salida, pues la variable que yo quiero pronosticar, ¿cierto? Mis supuestos de entrada, entonces, para este caso, mis supuestos de entrada van a ser los retornos de mi portafolio. ¿De dónde saco yo estos retornos? Ok, otra pregunta. ¿Cómo calculo los pesos de las acciones? Bueno, este cálculo de los pesos, observemos que no está calculado, simplemente son valores eh, ya dados. Yo puedo realizar una optimización para encontrar los pesos que mejor pues correspondan a mi cartera y de esa manera pues optimizar los beneficios, ¿cierto? ¿Cómo realizaría yo una optimización? No la voy a realizar, simplemente voy a explicar cómo. Vengo acá a correr optimización, establezco una variable objetivo, yo puedo o maximizar o minimizar, ¿cierto? Eso es lo que me hace una optimización. Entonces yo puedo, digamos, maximizar el ratio de Sharpe, esa va a ser mi variable objetivo. Necesito unas variables de decisión. ¿Cuáles son esas variables de decisión? Van a ser los pesos, ¿cierto? Y una variable restricción, o varias, depende, ¿cierto? En este caso que se invierta el 100% de la cartera. Una vez tenga yo esas tres cosas, yo puedo correr una optimización y el software va a encontrar los valores óptimos, ¿cierto? Okay. Entonces, de esa manera yo puedo optimizar los precios. ¿Listo? Ok. Si queda tiempo al final de la presentación, correo una optimización de manera rápida para observar los resultados. Entonces, les estaba diciendo yo, necesito pronóstico de salida y supuesto de entrada. Como pronóstico de salida, yo podría utilizar o bien el ratio de Sharpe o bien los retornos de mi portafolio. Para este ejercicio utilicemos los retornos del portafolio. Entonces me ubico yo en la celda, vengo acá, pronóstico de salida, doy clic. Me dice cuál es el nombre, yo le pongo retornos, portafolio. Nivel de precisión,
Por default el simulador trabaja con un nivel de precisión o un nivel de confianza del 95%. Si yo dejo esto así y le doy OK, dejo esto en blanco, yo asumo que estoy trabajando con el 95% de confianza. Si yo quisiera trabajar con otro nivel, pues yo simplemente lo modifico acá. El 99% de confianza y el nivel de error, pues 1%. ¿Cierto? Trabajemos con el 95%. Observemos que la celda cambia de color. Ya tengo yo mi pronóstico de salida. Esto es lo que yo quiero simular, los retornos, ¿cierto? ¿Para qué? Para mirar mis máximas pérdidas. Ahora, ¿qué necesito yo? Mis supuestos de entrada. Mis supuestos de entrada van a ser los retornos del portafolio. Estos retornos yo los saco de acá. Estadísticamente estos retornos no son otra cosa más que el promedio de las rentabilidades. Si yo miro acá el promedio, me dice que es el 0.089%, ¿cierto? De las rentabilidades. Acá tengo yo el 0.089%. Entonces, estadísticamente estos retornos no son otra cosa que los promedios de las rentabilidades, pero yo los traigo de acá. ¿Qué es esto? Esto es otra herramienta del simulador, la encontramos acá, herramientas analíticas, la opción número 12, ajustes de distribución múltiple. ¿Para qué me sirve esta herramienta? Si yo quisiera conocer cuál es la función probabilística o el comportamiento estadístico de esta variable, ¿cierto? Ecopetrol, y yo tengo datos históricos, esto solamente yo lo puedo hacer cuando tengo datos históricos, ¿cierto? Si yo quisiera saber cuál es el comportamiento probabilístico, yo utilizo esta herramienta, ajuste de distribución múltiple, y me arroja estos resultados. ¿Qué me dice? Para su variable Ecopetrol, el mejor supuesto ajustado es este. Yo les mencionaba, es simplemente el promedio, pero observemos acá, me dice la distribución ajustada, es decir, la distribución probabilística que más se ajusta a esta variable es una Gumbel máxima. Para éxito es una distribución Laplace, para Celsius una Cauchy, y para EEB una Laplace. Observemos también que estas celdas están con un color diferente. Si yo me ubico acá y le doy clic, estos ya son supuestos de entrada, ¿cierto? Ya están establecidos como supuestos de entrada. Si yo vengo acá y le doy clic en supuesto de entrada, me va a abrir una ventana en la cual me muestra alrededor de 45, si no estoy mal, de pronto un poco más, alrededor de 45 distribuciones probabilísticas. Entonces el simulador lo que hace es mirar según cada una de estas funciones cuál es la que más se ajusta a mi información. En este caso él me dice es una Gumbel máxima con unos parámetros ya dados, ¿cierto? Un alfa y un beta que acá los tenemos. Y así pasa con cada una de estas variables, ¿cierto? Al final, pues él me genera también la matriz de correlación. Entonces de ahí saco yo los supuestos de entrada. Perfecto. Me gustaría saber si hasta acá hay alguna pregunta o continuamos. Ya tenemos entonces los dos elementos que necesito para una simulación, ¿cierto? Supuestos de entrada y pronósticos de salida. Ok, estoy viendo la ventana de preguntas y respuestas, me están escribiendo por ahí. Hay bastante información. Riesgo como probabilidad de disminución de precios. Precios. Monte Carlo. Hay una pregunta. Buen día, Andrés. Si me puedes ayudar con el webcast anterior. Gustavo López, te agradecería si me escribes un correíto y pues yo te contesto con mucho gusto.
Ok, la optimización, efectivamente la optimización de los precios, de los pesos, perdón, esta optimización que yo mencioné, también yo la puedo realizar utilizando el solver de Excel, efectivamente, ¿sí? ¿Qué pasa? Que pues el módulo de optimización del simulador es más amigable con el usuario, ¿sí? Pero pues también puedes realizar la optimización con Solver. ¿Listo? Ok, bueno, veo que creo que ya no hay más preguntas por la ventana de preguntas y respuestas. Revisar el chat. Ok, la matriz de varianza y covarianza que me indica. Esta matriz lo que me indica, la de correlación me indica pues la relación que existe entre, digamos, éxito y Ecopetrol, ¿cierto? Una relación o una correlación positiva indica que pues cuando éxito va al alza, Ecopetrol también. Una correlación negativa indica que cuando EEB va a la baja, éxito va a la alza, ¿cierto? Eso me indica la de correlación. La de varianza y covarianza, la diagonal que yo tengo acá, ¿cierto? Son las varianzas de cada una de las acciones. La varianza no es otra forma más que, bueno, la varianza es otra forma en la que se mide el riesgo, ¿cierto? Bueno, pues de la varianza sale la desviación estándar, ¿cierto? Entonces, bueno, la varianza me mide el riesgo de cada una de estas por sí solas, y la covarianza me muestra la variación conjunta, covarianza, ¿cierto? La variación conjunta entre estas, digamos, éxito y Ecopetrol. Éxito y Ecopetrol. La variación conjunta en sus volatilidades o en sus, bueno, dejémoslo así, en sus volatilidades, ¿cierto? La variación conjunta de sus volatilidades o su nivel de riesgo en, en estos dos activos. Y así pues con cada uno. Ok, listo, entonces ya tengo yo, como les mencionaba, mis dos herramientas, ¿cierto? Les agradezco por favor que las preguntas que tengan las realizamos a través de la ventana de chat, ¿cierto? Veo que me están escribiendo también por preguntas y respuestas, pues no hay ningún problema con esto, solamente que se me facilita de mejor forma observar la ventana de chat. En preguntas y respuestas tengo: Risk Simulator puede hacer estimaciones del riesgo de mercado sin tener en cuenta un ajuste de distribución o estimación no paramétrica. Estimaciones del riesgo. Ok, de poder, lo puedes trabajar efectivamente, Oscar. Puedes realizar estimaciones de riesgo sin tener en cuenta los ajustes de distribución, por así decirlo. Pero ¿qué pasa? Puedes realizar la estimación de el riesgo, pero no podrías realizar una simulación. ¿Por qué? Porque para correr una simulación de Monte Carlo yo voy a necesitar unos supuestos de entrada. Estos supuestos de entrada, ok, supongamos que yo no tengo información histórica de Ecopetrol, ¿cierto? Yo no sé cuál es la información histórica de Ecopetrol, yo simplemente vengo acá y yo quiero correr una simulación. Esos son los dos puntos. Yo no tengo información histórica, pero quiero correr una simulación. Igual yo tengo que establecer un supuesto de entrada para poder realizarlo, ¿cierto? Así de sencillo. Entonces, si yo no tuviera información histórica, yo puedo utilizar, digamos, una distribución triangular con un mínimo, un más probable y un máximo, ¿cierto? Si yo no tuviera información histórica, pero yo tengo un poco de idea pues en el activo, yo conozco el activo y sé que la rentabilidad mínima que da diaria es del 1%, la más probable es del 2% y la máxima es del 3%, por dar un ejemplo. Entonces yo creo este perfil así,
perdón, esta variable así, sin información histórica. Yo puedo calcular el riesgo de mercado, ¿cierto? De esta manera, pero, repito, si yo quiero correr una simulación, yo debo establecer un supuesto de entrada. Si yo voy a establecer un supuesto de entrada, puede que pasen dos cosas. La primera, que tenga información histórica, y la segunda, que no tenga información histórica. Si tengo información histórica, pues utilizo un ajuste de distribución para mirar cuál es la distribución que más se ajusta a eso, si tengo la información histórica. Si no tengo la información histórica, pues como ya les mencioné, puedo utilizar algún otro tipo de distribución, pues que existen efectivamente, para ocasiones en que no se tiene información. ¿Listo? Observemos acá que pues hay infinidad de distribuciones. Ok. Ok, hay otra pregunta. Los valores de la matriz de varianza y covarianza son bajos en el porcentaje. ¿Por qué? Porque yo estoy mirando acá las variaciones diarias, ¿sí? Si yo estuviera mirando de pronto variaciones mensuales o incluso anuales, esta variación sería un poco más alta, ¿cierto? Pero como yo estoy mirando son variaciones en las rentabilidades diarias, día a día, ¿cierto? Pues observemos que la variación es muy baja, ¿cierto? Digamos, podríamos decir que entre el 2% y el menos 2%. No sé, por dar unos valores locos. Yo puedo mirar cuál es el mínimo, cuál es el máximo, ¿cierto? Mínimo y máximo. Entonces, entre menos 3,91 y máximo 5. Me descaché un poco, ¿cierto? Pero bueno, como yo estoy hablando de retornos diarios, de variaciones diarias, por eso es tan bajo este valor. Si yo estuviera hablando ya quizá en variaciones mensuales o anuales, podría ser un poco más alto. Ok, Oscar me dice, sí, por eso hablo de estimación y no simulación. Lo que pasa es que la información... Ok, como yo les mencionaba, ustedes pueden calcular el VAR, ¿cierto? Existe una fórmula matemática, una fórmula, un modelo para yo calcular el VAR. Necesitaría unos factores. ¿Qué factores? Un factor F, que eso sale de una tabla, de la tabla, se me va el nombre en este momento. Cuando yo encuentro, hablando un poco de estadística, cuando yo tengo mi valor Z, yo busco ese valor en una tabla de probabilidades, ¿cierto? Entonces de ahí sale este valor. Yo necesito el valor de la varianza, el tiempo, el valor de la inversión, no sé, el valor de la inversión. No sé qué otros elementos yo necesito. Entonces yo puedo calcular efectivamente yo puedo calcular o, o estimar el VAR o el riesgo de mercado utilizando pues estos parámetros, ¿cierto? El F, cuando yo tenga el valor del F, ¿cierto? Por la varianza, por la raíz, por la raíz del tiempo. Es que en este momento no tengo fresca cuál es la fórmula, ¿cierto? Del VAR. Pero pues, bueno, suponiendo que tengo yo toda la información, pues efectivamente yo puedo estimar mi riesgo de mercado o mi VAR sin necesidad de utilizar el simulador. Es totalmente cierto, lo podemos hacer. Pero pues la idea es utilizar el simulador para calcular el VAR. Entonces, de poder, efectivamente se puede hacer una estimación del riesgo de mercado sin tener en cuenta un ajuste de distribución, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Pues que utilizando estas herramientas es mucho más confiable o son más confiables mis resultados, ¿cierto? Pues yo tengo un sustento estadístico detrás de eso, hay algo que me respalda estadísticamente detrás de mis resultados.
Oscar menciona que lo que pasa es que la información histórica no necesariamente indica que así será el comportamiento futuro. Ok, bueno, no necesariamente indica que así sea el comportamiento futuro, pero, pero sí es bastante relevante, ¿cierto? Yo con la información histórica yo puedo realizar pronósticos obviamente utilizando las herramientas adecuadas, puedo realizar pronósticos muy acertados o muy cercanos teniendo información histórica, ¿cierto? Es decir, es más viable si yo realizo un pronóstico porque de una u otra forma lo que yo estoy haciendo con la simulación de Monte Carlo es realizar un pronóstico a las máximas pérdidas esperadas, es decir, voy a mirar información hacia el futuro, un pronóstico, ¿a cuánto tiempo? A un día, a 5 días, a 10 días, yo les mencionaba el VAR, es la máxima pérdida esperada en un horizonte de tiempo, un día, 5 días, 10 días. Como yo estoy hablando de unos 5, 10 días, estoy hablando de futuro, como yo estoy hablando de futuro, estoy hablando de pronósticos, y al momento de realizar pronósticos, estadísticamente es muchísimo mejor que se tenga la información histórica. ¿Por qué? Porque estadísticamente la información histórica me muestra pues, cómo se ha comportado este activo en el pasado y yo puedo entrar a realizar un pronóstico eh, dada esa información, ¿cierto? Entonces, esa sería como la respuesta a tu pregunta. Además que en este caso, eh, si yo estoy hablando de activos de renta variable, pues para mí es supremamente importante tener la información histórica, ya que, como se conoce, el mercado tiene memoria, entonces el mercado busca máximos anteriores, mínimos anteriores, entonces a mí me sirve tener la información histórica. Voy a correr ya, ahora sí cambiando de tema, tengo yo ya mis supuestos, mi pronóstico y ahora voy a correr mi simulación, perdón. Voy a darle clic en correr. Observemos que hay un botón de correr y otro de super velocidad. Ambos me muestran a mí lo mismo, ¿cierto? Ambos me van a correr a mí una simulación. La única diferencia es que este botón de correr lo hace a una velocidad normal, ¿cierto? Me va mostrando acá entonces el número de pruebas que lleva. Yo le dije que me realizara 3000 pruebas. Obviamente, entre mayor sea la potencia, digamos, de la máquina, del computador, más rápido se va a realizar esta simulación. Mi computador está supremamente lento el día de hoy, entonces por eso está lento acá. Ok. Voy a pausarlo acá, voy a dejar que llegue, no sé, a 400 pruebas. Acá. Corrió 364 ensayos. Lo voy a parar acá por dos cosas. Primero, por el tiempo, ¿cierto? Ya se nos está acabando. Y segundo, pues el simulador está muy lento. Supongamos, ¿cierto? Vamos a realizar este supuesto, por favor, que se corrieron los 3000 escenarios, ¿cierto? En este caso fueron 364, no importa. Se corrieron 3000 escenarios. Aquí lo que me muestra me muestra es un histograma. Me va a mostrar, obviamente, entre más sean los datos que yo voy a encontrar, que yo voy a generar, perdón, me va a realizar un histograma. En el histograma, yo voy a tener, voy a abrir rápidamente acá, ok, voy a dibujar rápidamente. Okay. Tengo mi eje X, voy a correr acá, voy a realizar un dibujito. Supongamos que este es mi histograma, ¿cierto? Esto es lo que yo debería obtener acá. ¿El VAR qué es? El VAR son las máximas pérdidas esperadas, ¿cierto? Con un nivel de confianza en un horizonte de tiempo.
Un nivel de confianza, ¿cierto? Supongamos que estamos trabajando con el 95, perdón por los números, 95% de confianza. Es decir, dentro de mi histograma va a estar el 95% de los datos. Es decir, mi margen de error es del 5%. El 5% yo lo tengo acá en esta cola, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si yo analizo esta cola izquierda de acá, yo voy a poder analizar intrínsecamente el bar. ¿Por qué? Porque yo le voy a estar diciendo cuáles son mis máximas pérdidas esperadas, es decir, este valor de acá. Voy a cambiar de... Las máximas pérdidas esperadas yo las encuentro acá. ¿Por qué? Porque tengo mi nivel de confianza del 95%, ¿cierto? Y las máximas pérdidas, las pérdidas yo las encuentro en la cola izquierda, ¿cierto? Ganancias en la cola derecha. Las pérdidas y las máximas van a estar ubicadas acá, en este 5%. Entonces yo les decía, yo puedo mirar, lástima que no corrimos más simulaciones, puedo mirar la cola izquierda al 5%. ¿Cierto? Observemos que acá me mostró esta línea, me está diciendo aquí está el 5%, esta es la línea que yo les estoy indicando acá, del 5%. ¿Y qué me dice? ¿Cómo interpreto yo estos resultados? Les pido excusas, uno, por no dejar que corriera todos los 3000 escenarios, pero como ya les mencioné, mi equipo está supremamente lento hoy, pero realicemos entonces el supuesto de que se trabajaron los 3000 escenarios. La idea es que entendamos el concepto y cómo manejarlo, ¿cierto? Así el ejercicio pues no esté del todo bien. Por eso les pido excusas. Entonces, yo miro la cola, el 5%, cola izquierda al 5%, o es lo mismo que mirar a la cola derecha al 95%, ¿cierto? ¿Y qué me dice acá? Me da este valor, menos 0.0198. ¿Esto qué me indica? Este va a ser mi bar. Voilà. Si yo llegase a calcular, como lo estaban mencionando antes, si yo calculara el bar con los parámetros que tenía acá y demás, no, como les dije, no tengo claro cuáles son, cuál es la fórmula como tal, pero si yo lo calculara, obtendría un valor cercano. Entonces el bar es este. ¿Qué me dice esto? ¿Cómo interpreto yo este valor? Yo digo lo siguiente, con un nivel de confianza del 95%, las máximas pérdidas esperadas que yo voy a encontrar en un día, porque recordemos que estas rentabilidades son diarias, van a ser del 0.0198%. O bueno, 0.0198 en este caso sería de menos 1.98% diario, ¿cierto? Entonces, voy a escribirlo acá. El bar, que me dice, el bar me indica acá que con un nivel de confianza del 95%, las máximas pérdidas esperadas en un horizonte de tiempo de un día, no hablemos de las máximas pérdidas, sino de la máxima, es del menos 1.98%, ¿cierto? Menos 1.98. Ese es mi bar. Ahora ustedes me van a decir, sí, pero monetariamente ¿cuánto es? Bueno, pues depende, ¿cierto? Ahí ya tendría yo que entrar a mirar cuál es el valor monetario, digamos, de mi portafolio, de mi cartera. Recordemos que yo tengo mis retornos, el porcentaje, pero no tengo un valor nominal, ¿cierto?
Cuando yo tenga ya ese valor nominal, yo le saco o le calculo el 1.98% de ese valor y ese será mi nivel de pérdidas. ¿Listo? Entonces, bueno, de esta manera, el objetivo era mostrarles de una manera alternativa cómo calcular el VAR utilizando el simulador de riesgo. Ya por cuestiones de tiempo debemos finalizar la sesión. Si quedan preguntas sin responder, ok, bueno, hay una última pregunta. Oscar pregunta cuál sería el número de pruebas recomendables. Me gusta esa pregunta. ¿Qué pasa? Estadísticamente existe el teorema central del límite o teorema del límite central. ¿Qué indica esto? O que dice que a mayor sea el número de escenarios o de datos que yo tenga, la función va a tender a comportarse de una manera normal, es decir, va a presentar una distribución normal. Estadísticamente dice que, o bueno, la teoría dice que después de los 10.000 datos, ya es una distribución normal. Entonces yo puedo correr, utilizando la herramienta, yo puedo correr 1.000, 10.000, 100.000, el valor que yo quiera, ¿sí? El valor total de escenarios que yo quiera. Pero ¿qué pasa? Que después de los 10.000 ya no es óptimo. ¿Por qué? Porque la teoría dice que después de los 10.000 ya es normal. Entonces, estadísticamente el número de pruebas correctas son 10.000. No quiere decir que siempre deba hacerse así. Pero bueno, yo les menciono lo que dice la teoría, lo que dicen los libros. Con 10.000 escenarios, 10.000 simulaciones, ya es una distribución normal. Lo podemos observar rápidamente acá ya para finalizar. Voy a estar voy a buscar una distribución binomial acá. Observemos acá que si yo pongo dos pruebas, me muestra una distribución así. Si yo pongo 5, miremos cómo cambia, 20. ¿A qué se parece esto? A una distribución normal, ¿cierto? Entonces, de esta manera yo les muestro rápidamente la teoría central del límite. Si yo le pongo 2, observemos esto, a medida que yo aumento los escenarios, la distribución tiende a ser normal. ¿Listo? De nuevo, entonces, no terminamos de ver la presentación. Dice, bueno, ya les mostré la gráfica, ¿cierto? El bar va a estar en la cola izquierda. Y bueno, ahí vimos que era el bar. Si quedan preguntas sin responder o si durante el transcurso del día se les ocurren más preguntas, como ya les mencioné, me pueden escribir al correo y les estaré contestando con el mayor de los gustos. No siendo más, les agradezco entonces por su asistencia, por su participación. Los invito a estar pendientes de claro, yo les puedo enviar el Excel, la presentación si quieren, pero les agradezco que me escriban a este correo y yo les contesto de vuelta. La invitación pues es a que estén pendientes de el cronograma de actividades, de sesiones que se desarrollan, ¿cierto? Para que participen y se involucren un poco más con el manejo de esta excelente herramienta. No siendo más, entonces de nuevo les agradezco por su participación, por su asistencia y les deseo un excelente resto de día. Hasta luego.